¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Arrancaste ya? Sí. Salmo 3. Vamos a... Tenga su Biblia abierta, por favor. Más allá de que los hermanos proyectan acá en la pantalla. Está bueno que usted tenga su Biblia abierta y vaya viendo que si lo que uno explica es así, ¿no? Y no sacamos de contexto. Precioso, el Salmo 3 dice, Salmo de David, esa letra chiquita que usted tiene ahí, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Olvidé el anterior. Versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y termina de la misma forma, ¿no? Selah. Oremos. Dios, le damos gracias por este día, esta reunión, porque estamos en este lugar por Jesucristo y solamente por Él. Rogamos ahora que su Espíritu Santo, Padre, use su palabra, la de este salmo, y obre en nosotros. Ruego, Señor, que usted tome mi imperfección y pueda suplir todo en lo que me pueda llegar a quedar corto. Que sea su Espíritu Santo obrando y operando en cada uno de nosotros, trayendo todos nuestros pensamientos y nuestros corazones a la obediencia de Cristo. Gracias, Señor, por su palabra, porque en este mundo no nos ha dejado a la deriva, sino que nos ha dado la Biblia, su libro, para que podamos entender su voluntad y ser transformados para ella. Ruego, Señor, que sea así, como dice allí en Hebreos, una espada de 2 filos, su palabra, en nosotros, que penetra hasta lo más profundo y nos deja rendidos a sus pies. Gracias por todo, Padre. Amén. Salmo 3. Este salmo es, técnicamente hablando, ¿sí? Es un lamento, se llama así, lamento. Pero a su vez, de forma particular, es un lamento que expresa mucha confianza en Dios. No es así en todos los lamentos en la Biblia, pero este sí, un lamento con mucha confianza en Dios. Y este tipo de salmos, ¿no? Los lamentos son la mayoría en el Salterio. Uno le dice Salterio, ¿a qué cosa? A todo el libro de los Salmos, al libro completo. Y estos salmos se pueden reconocer con facilidad, ¿no? por el estado de ánimo que muestran. Son escritos que surgen de la angustia, ¿sí? Del dolor, del desamparo, la desorientación. Usted va a ver en los lamentos a los escritores que están rogando a Dios por ayuda, ¿sí? Están clamando. Y acuérdese esto, ¿no? Están clamando, están orando.
Y casi siempre tienen los mismos elementos, ¿no? Están invocando a Dios, le piden a Dios ser oídos, describen cuál es el problema o la lucha que están atravesando. También en otro lugar, ¿no? En cuarto lugar, dan la razón por la cual Dios debería responder. Por lo general tienen una declaración de confianza. Y por último tienen la mayoría una promesa de Dios, un voto, ¿sí? Sacrificio de alabanza. Y las causas del lamento pueden ser tres, por lo general. Un enemigo o enemigos que son personas, o la causa del lamento puede ser el mismo salmista, ¿sí? O Dios mismo. Dios mismo. Y es muy interesante esto. Es dulce que este primer salmo de lamento de todo el libro de los salmos, de todo el Salterio, esté tan cargado de confianza, ¿no? De esta fe que el salmista mantuvo, a pesar, ahora ya vamos a ver, de la prueba tremenda que estaba pasando. Terrible lo que estaba pasando este hombre. Tiene mucho énfasis este salmo en la confianza en Dios en medio de la oposición. Cuando vimos el Salmo 1 y 2, hablamos que alguien organizó, ¿no? ¿Se acuerdan? El libro de los Salmos. Alguien lo editó, no es que está en un orden así nomás o están en un orden cronológico. Como lo fueron escribiendo, lo fueron agregando, no. Estaban los Salmos y alguien los editó, los compaginó. Y esta persona lo hizo con un plan en mente, con un plan, con una estrategia. Y puso cada salmo, ahí yo puse cada libro, ¿no? Pero es cada salmo, ¿no? En un lugar estratégico. Puso cada salmo en un lugar estratégico dentro del Salterio. Ya vimos en su momento que el Salmo 1 y 2 forman la introducción del libro. ¿Se acuerdan? El libro completo. Dan el tema de todo el libro. El tema del todo el libro, si ustedes se acuerdan, era la forma en que el justo vive en este mundo, aferrado a la palabra de Dios, conviviendo con los malos y confiando en el reino venidero de Dios. Ese era el tema de todo el libro. El libro está organizado en 5 tomos, en 5 partes. Si ustedes ven su Biblia bien, van a ver cada una de esas partes. Son 150 capítulos. Y estos 5 tomos se organizan alrededor del reinado de David y su dinastía. Muestran el auge de esta dinastía, la gloria y al final cómo fracasa, porque fracasa. Entonces hacia el final del libro vemos que el libro, ¿no? Como los salmos fueron organizados, ponen su mirada a la esperanza del reino venidero, del Mesías de Dios. Muy interesante. Sí, un gobierno ya perfecto, el gobierno de Dios. El mensaje es que el verdadero rey que el pueblo de Israel tiene que esperar, ¿quién es? Dios mismo, no otro. Eso es el Salmo 2. Pero bueno, mientras esperamos al gobierno de Dios, el justo tiene que vivir en este mundo agradando a Dios, sufriendo, ¿no? Con los malos. Y para agradar a Dios, el justo tiene que meditar constantemente en la palabra de Dios. Eso es lo que está en el Salmo 1. ¿Sí? Recordemos, recapitulando, ¿no? Que un justo no es alguien perfecto, sin pecado, según el libro de los Salmos. No es alguien que nunca peca. Nada que ver. Sino que un justo, en el libro de los Salmos, es alguien que está en una relación con Dios. Una relación de pacto con Él, basada en la fe, en la confianza. Y un malo, en el libro de los Salmos, justamente es lo opuesto, alguien que no está en una relación con Dios, no confía en Él. Y por eso se opone a Dios y a la palabra de Dios. Y en consecuencia, ¿a quiénes se opone el malo? A los justos. Y les hace la contra y la guerra. Con mucha fuerza. Salmo 1 y Salmo 2, la introducción, dijimos. De hecho, si usted se fija, el Salmo 1 empieza bienaventurado y el Salmo 2 termina lo mismo, bienaventurado.
para dar la idea de que son una sola unidad. Entonces, técnicamente hablando, el primer salmo de todo el Salterio, como debe ser, es este, el Salmo 3. El Salmo 3. Y de forma muy, pero muy significativa, este salmo enseña, como ya vimos en la introducción, ¿no? Viene a continuar esa enseñanza, que en esta vida, ¿no?, dura, en este mundo, esperando al Mesías, aferrados a la palabra de Dios, conviviendo con los malos, rodeados de muchísimas dificultades, también se vive orando a Dios. Este es el punto. Orando a Dios. Claro que sí. Refugiándonos en Dios en oración. No hay otra forma, no se puede sino. Tenemos que estar orando. Amén. Orando. Y así vemos al salmista acá en el Salmo orando. Vamos a ver que ora de noche y ora de día también. Muy interesante. Y más allá, ¿no?, que vamos a ver que este salmo se refiere a una situación particular que estaba pasando el escritor del salmo, está puesto aquí de forma estratégica para que todos los creyentes, a lo largo de los siglos, lo podamos usar para nuestras propias vidas. Claro que sí. Es particular también, es interesante que siendo este el primer salmo, ¿sí?, como ya dijimos, también se da por primera vez muchas cosas en el libro. Por primera vez. Por ejemplo, es el primer salmo que dice quién fue el autor. ¿Sí? Que dice que es de David. Es el primer salmo que dice en sí mismo que es un salmo. Salmo de David, leímos al principio. La palabra salmo en hebreo es mismor, que hace referencia, ¿sí?, a una composición que tiene que ser cantada con un instrumento de cuerdas, es la idea. Y también es el primer salmo que tiene una superinscripción. ¿Sí? Eso chiquitito que leímos al principio, que dice Salmo de David, cuando huía de Absalón su hijo. Y esta partecita chiquitita es como que no está en todos los salmos, usted lo va a ver en el Salmo 1 y el 2 no está. Da contexto a todo lo que está pasando. Y esta parte forma parte, valga la redundancia, del texto original. Es inspirado también por el Espíritu Santo. Entonces, este debería ser el versículo número 1. Es distinto esto, la superinscripción, al título que algunas Biblias le dan. No sé, yo tengo la Reina Valera, por ejemplo, y le pusieron un título, eso se lo agregaron, que dice, oración matutina de confianza en Dios. Bueno, eso fue un agregado. Pero la superinscripción no. Es lo que nos da contexto a lo que estuvo pasando. Y la superinscripción, como dijimos, atribuye el Salmo como autor a David, al rey David. Y habla de una oración que él hizo en un momento durísimo de su vida. Realmente tristísimo lo que pasó. Su propio hijo, con mucha gente, lo está buscando para matarlo y quedarse con el reino, su propia sangre, su propio hijo. Y tal es así que él tiene que escapar de noche para no morir. Tiene que huir de su palacio de noche, escapar. Probablemente el peor momento de la vida de David. Momento más duro de su vida. Y de esto va a hablar el Salmo. Precioso. Y esto está puesto en este lugar, Salmo 3, de forma estratégica para hacernos pensar que usted y yo tenemos que estar en comunión permanente con Dios. Mientras vivimos en esta vida, ¿no?, rodeado de tantos problemas, de oposición, de tantas dificultades, tantos motivos que tenemos para estar preocupados o ansiosos, necesitamos estar en comunión con Dios, orando. Usted y yo, como cualquier persona, tenemos muchos motivos para estar ansiosos, para estar mal. ¿Por qué? Uno dirá, porque estamos en un mundo caído. ¿Sí? No es color de rosas. Y con los otros, con los creyentes, me refiero a los hijos de Dios, es hasta peor, porque se nos suman, ¿no? Se nos suma la persecución de los que no creen en el Señor.
también se le suma ese sufrimiento, la persecución, sea cual sea algo bien hostil y peligroso o un desprecio, una burla. Y justamente David, estuvimos leyendo, dice que son muchos los que están contra él. Todo el tiempo lo dice en los primeros versículos. Por eso creo que es bueno que vayamos al relato histórico para entender el contexto, para entender lo que está pasando. Y esto se encuentra en el libro de Samuel. Libro de Samuel en el 2.º tomo, el capítulo 15. Y no vamos a leer todos los capítulos y los versículos porque son un montón. Entonces, por razones de tiempo, vamos a ir leyendo algunos y yo le voy resumiendo otra parte. Usted luego en su casa lea todo. Es precioso cómo lo organiza Samuel. Para entender el contexto de lo que está pasando, ¿sí? Años atrás de este evento, uno de los hijos de David, que se llamaba Amnón, ¿sí? Se había obsesionado con su media hermana, una hija que David había tenido con otra mujer, se obsesiona, la engaña y la viola. Terrible. Entonces, para vengarse, otro medio hermano de Amnón, que era el hermano directo con esta chica, organiza un plan y mata a Amnón. Absalón mata a Amnón. Y huye, se va de Israel, porque había asesinado a una persona. Y pasa que, obviamente, ¿no? David no le habla por muchos años. Por mucho tiempo pasan sin hablarse. Y en medio de todo este tiempo Absalón junta un montón de resentimiento. Una bronca terrible, de amargura. Y años después parece como que Absalón y David se amigan, ¿sí? Hacen las paces y Absalón vuelve, pero vuelve lleno de resentimiento, ya con un plan en mente de rebelarse contra su padre, matarlo y quedarse con el reino. Vamos a ir leyendo algunos textos salteados. Como parte de la estrategia, Absalón, muy astutamente, empieza a ganarse, dice la Biblia, el corazón del pueblo de Israel, de cada persona. Absalón se paraba en las puertas de la ciudad y cuando la gente iba a que el rey David tratara un asunto, juzgara un problema que tenían, él los atajaba antes y lo resolvía él. Pero siempre lo hacía a favor de la persona. Siempre. ¿No? Para ganar reputación, siempre resolvía a favor de las personas y además era afectivo. ¿Sí? Cuando resolvía y la gente se iba a postrar ante Absalón, ¿no? Él lo levantaba y decía, no, vení, no hace falta, somos amigos. Así hacía Absalón. Fíjese el versículo 6 del capítulo 15. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía para juicio, al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Mire usted. El versículo siguiente dice que lo hizo por 4 años. Trate de imaginar eso, ¿no? 4 años actuando de esta forma, cocinando a fuego lento ese plan, dele que te dele. Qué tremendo, ¿no? Y después de un tiempo Absalón le dice a David, ¿no? Le miente y le dice que quiere ir a Hebrón, ¿sí? Porque había hecho un voto a Jehová. Y David le dice, bueno, anda, no hay problema. Pero era mentira. En realidad lo que venía tramando Absalón era autoproclamarse rey en Hebrón, mientras su papá reinaba desde Jerusalén. El plan era hacerle creer a todos en Israel, incluso a gente de Jerusalén, que su padre lo había elegido a él como sucesor, como su sucesor, ¿sí? Que ya le iba a estar transmitiendo el mando a su hijo, mientras él reinaba uno en Hebrón y otro en Jerusalén, porque David ya era un hombre grande. Fíjense el versículo 11 del capítulo 15. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Es para notar esto, ¿no? Absalón va sumando más y más y más personas. Coincide con el Salmo 3 que dice muchos. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos. Y para peor, Absalón se queda con el mejor consejero que tenía David,
que era Ahitofel. En una parte en estos capítulos dicen un punto que Ahitofel era tan importante en Israel que cuando él daba un consejo la gente ya lo tomaba como que venía de parte de Dios. Versículo 12, fíjense, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mire usted. Algunos historiadores sugieren que Ahitofel se suma a la rebelión porque le tenía resentimiento a David, porque él era abuelo de Betsabé. ¿Sí? Ustedes saben la historia. Fíjense el 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David le dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Por alguna razón David no quiere que haya guerra dentro de la ciudad de Jerusalén, no haya derramamiento de sangre. Y dice, bueno, basta, huyamos, vámonos, ya, salgamos. Y el relato que sigue es igual de interesante, ¿sí? Ellos van saliendo en huida, ¿no? Con un grupo de soldados, familiares, siervos, y se empiezan a acercar un montón de personas en esta huida. Personas leales y desleales. Y ocurren distintas situaciones. Muchos le dicen, bueno, David, yo voy con vos, mi parte es con vos. Y David le dice, no, quédate tranquilo, quédate nomás. Otros que lo insultan y le dicen cosas tristísimas a David, muy tristes. Y esto es muy interesante, se acerca un amigo de David, ¿sí? Usai, que era consejero también de él, le dice, yo voy con vos, David. Le dice, David, no, mirá, ¿sabes qué? No te necesito ahora conmigo, no te hagas problema. Quédate en Jerusalén y hacete pasar por consejero de Absalón. A lo mejor, no sé, Dios te usa de alguna forma para que no me termine matando. Y se queda Usai. Recuerde bien esta cuestión, porque va a ser muy importante. Y el relato sigue. Fíjense, esto es muy significativo, versículo 30 del capítulo 15. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Imagínese usted. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Llorando mal. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Muy fuerte esta imagen. Imaginen, ¿no? Traten de visualizar. Todos mal, cabeza cubierta, llorando, subiendo al monte. Y en medio de todo esto que es realmente espantoso, el versículo 31 dice que David ora a Dios. Y el 32, que él adora a Dios. Lo está buscando su propio hijo para matarlo y él ora a Dios, adora a Dios, muy, muy fuerte. Y sigue el relato y se siguen acercando unos para tratarlo bien y otros para tratarlo mal. Y seleccioné este porque es durísimo. Fíjense en el capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Baruim. Y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo, diciendo malas palabras, insultándolo. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y note, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Piense usted que David fue el mejor rey de toda la historia de Israel. Así le estaba hablando. Qué terrible. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en tu mano, en la mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza.
Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David está quebrantado, ¿no? Está en modo quebranto. Está mal. Dice: quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Sibei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Tristísimo, durísimo todo lo que pasa, mucha angustia, mucha oposición. Y ahora, bueno, lo último que vamos a leer de relato histórico. Absalón entra en Jerusalén y reúne a todos sus consejeros para ver cómo van a seguir con la rebelión, ¿no? Y empieza a pedir consejo. Capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón, note, yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Y ya está. Rápido, dice Ahitofel. Algo rápido, ya, ahora hay que actuar. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Bueno, versículo 5 dice: y dijo a Absalón: llame también ahora a Usai, arquita, ¿sí? El que era amigo de David, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Entonces dijo Usai a Absalón: el consejo que esta vez te dio Ahitofel no es bueno. Versículo 8, y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará escondido en alguna cueva en otro lugar. Y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que le oyere dirá: el pueblo sigue a Absalón, ha sido derrotado. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, una multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Y parece, ¿no?, como que le gusta más este consejo a Absalón. Le gusta más. No, esto de que él se queda con la fama de haber derrotado a David y con la fama de haber reunido un ejército enorme, no 12.000 hombres, sino enorme. Todo Israel. Le gustó más. Y le hacen caso a Usai. Y gracias a Dios que fue así, porque usted luego va en el relato, porque si hubieran ido esa misma noche como proponía Ahitofel, David hubiera muerto, lo habrían conseguido, pero no, Dios preparó que no sea así. Y luego en esa batalla enorme, David vence a los hombres de Absalón, a esos miles, y Absalón muere. Pero si le hubieran hecho caso a Ahitofel, hubiera terminado distinto la historia. Entonces ahora con el contexto, volvamos al Salmo 3. Todo coincide. Todo. Enemigos aumentan más y más en número. Son muchos, son poderosos. Su propio hijo. Hay nobles, personas principales en Israel que están en la rebelión. Le dicen que Dios no lo va a salvar, como el caso de Simei. Que Dios no lo va a bendecir a David, que Absalón lo va a destruir. Y el arca, notablemente, no estaba con David. Se la traen en el momento de la huida y él dice, no, que quede en Jerusalén. Entonces la gente supersticiosa pensaba que como el arca no estaba con David, ya está, David iba a morir. Y en esta circunstancia David ora un lamento, este lamento. Oh Jehová, oh Jehová. Entonces el tema del sermón de hoy es, el creyente puede orar al Señor con confianza para obtener salvación en medio de mucha oposición. Y el texto muestra 3 realidades, ¿sí?, que son las que vamos a ir viendo. La primera de estas realidades está en el versículo 1 y 2.
En medio de la oposición, el creyente puede acudir al Señor en oración. Usted puede acudir al Señor en oración en medio de sus muchos problemas. Fíjese, versículo 1, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Ya vimos, ¿no?, que una cuestión muy presente en todo el libro de los Salmos es la guerra que le hacen los malos a los justos. Se ve todo el tiempo, ¿no?, que los malos desean destruir al justo, a su fe, a su confianza en Dios, y son muchos. Y por momentos puede ser una hostilidad así sutil, ¿no?, dijimos, como un desprecio. Pero en otros momentos puede ser algo abierto, directo, peligroso, como es el caso de este salmo. David estaba sufriendo una sublevación, un ataque de muchas personas lideradas por su propio hijo para quedarse con el reino, y lo estaban buscando para matar, lo querían matar a él. Entonces básicamente fue un ataque personal contra él y su fe. Porque también se burlan, si ustedes se fijaron, de que Dios no lo va a ayudar. No hay para él salvación en Dios. Un ataque contra su confianza en Dios. Pero, confiando en Dios, aferrándose a Dios, es que él supera la crisis. Y así debe ser. Esta confianza que él tiene ya se ve en el clamor inicial, ¿no?, en el arranque. ¿Cómo arranca? Oh Jehová, directo a él. Esto es muy típico en los salmos de lamento, y así también deberíamos hacer nosotros, ¿no?, en los momentos de angustia, de dolor, de problemas, recurrir a Dios, lo primero que hacemos. Pero a veces no es así, ¿no? Porque cuesta. Lo primero que hacemos es recurrir a Dios. Pero así tiene que ser, con la ayuda del Señor, claro. Asombra, hermanos, en este salmo es impresionante la cantidad de veces que se nombra a Dios. La cantidad de veces que David se dirige a Dios o se refiere a Dios. Fíjense en el versículo 1, oh Jehová. La oración del versículo 1 y 2 está dirigida a Dios también. Precioso, el 3, mas tú, oh Jehová, eres, ¿no?, escudo, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová. Él me respondió. Versículo 5, Jehová me sustentaba. 6, no temo porque Jehová me sustentaba. Verso 7, levántate Jehová. Sálvame, Dios mío. Tú heriste, tú quebrantaste. Versículo 8, las salvaciones de Jehová. La bendición de Jehová sea sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Jehová. Impresiona, ¿no? Dios, Dios, Dios. Muy dulce, es una oración llena de ¿quién? ¿De problemas? De Dios. De Dios. Y ahí seguidito nomás empieza a contarle a Dios y a enfatizar su problema. Claro que sí. Y para enfatizar su problema empieza a usar un recurso que es el recurso de la repetición. Y como que llega hasta un clímax al final del versículo 2. Note, ¿cuántos se multiplicaron mis adversarios? Muchos se están levantando contra mí. Muchos están diciendo que Dios no me puede salvar. El peor reproche que se le podía decir a una persona era que Dios no lo había ayudado. ¿No? Sos tan malo, sos tan desastre que Dios no te ayudó. Y estos adversarios, que son muchos, dice, incluso continuaron rodeándolo hasta cuando se fue a dormir. Piense usted. Dice que cuando se despertó estaban ahí, versículo 6. Están cerca de él, muy cerca, están acechando, es la idea. Están acechándolo. Los enemigos de David eran personas malvadas, perversas, según el versículo 7. Lo querían matar. Era el plan maligno que ellos tenían, pero no tenían presente, no se acordaban que David, ¿quién era? El ungido de Dios, como vimos en el Salmo 2. Y una forma muy interesante, según el Antiguo Testamento,
Cuando hay un rey, ¿sí? Un rey en el pueblo de Israel, Dios trataba al rey como ¿qué? Como su hijo, ¿sí? Y justamente Dios hace con David el pacto davídico. Entonces esta gente no podían tener éxito. No tenían ninguna autoridad para sacarlo a David. Lo único que podían hacer en su arrogancia era solamente decir un montón de cosas terribles, ¿no? Para desalentarlo. Pero aquí vemos que David no había perdido su fe en el Señor, su confianza. Está orando, ¿no? Está orando, está clamando, está en los pies de Dios, buscando misericordia. Está orando. Y claro que sí, el creyente puede recurrir a Dios en oración, aún en medio de mucha oposición. Claro que sí, usted puede hacerlo. Puede recurrir a Dios aún si está lleno de problemas, si está lleno de personas que le están haciendo la contra. Recurra a Dios en oración, puede hacerlo. Puede hacerlo. Y esta parte termina con la palabra Selah, ¿sí? Esta cosa extraña que tenemos hacia la derecha del margen. Y las personas que estudian la Biblia hasta el día de hoy no se ponen muy de acuerdo qué significa esto, ¿sí? Algunos sugieren que es una cuestión para hacer una pausa en los instrumentos cuando termina cada verso. Otros piensan que es una pausa que se tiene que hacer para pensar, para reflexionar de lo que se acaba de decir. Por ahí un argumento en contra para que es una pausa, para esto de que es una pausa de los instrumentos. Si ustedes se fijan, al final también está, ¿no? Entonces, ¿para qué ponerlo ahí si ya terminó el salmo? ¿Por qué indicar una pausa de instrumentos? Entonces yo creo que se refiere, ¿no?, a una pausa para reflexionar. Y es lo que vamos a hacer ahora, reflexionar acerca de lo que vimos. Piense, por favor, si usted ya nació de nuevo, si usted está en Cristo, es un hijo de Dios. Amén. Es un hijo de Dios. Puede acudir a Dios en medio de un montón de oposición. Debe hacerlo. En medio de tantas preocupaciones, ansiedades, puede ir a Dios y presentar su causa, porque Él nos escucha. Claro que sí. Claro que sí. Y ahora no tiene que esperar a ser rey de Israel para que Dios lo trate como a su hijo. No. Ahora usted y yo somos hijos de Dios por medio del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo nos trata Dios? Como a hijos. Como a hijos. Somos hijos de Dios por medio del Evangelio y así nos trata Dios. Podemos pedir a Dios en confianza. Aferrarnos a Dios en oración. Así nos alienta el Salmo y nos alentó el Señor Jesucristo. Fíjese en Juan 16:22. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón. Y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre se les dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Qué dulce. Entonces piense, por favor, ¿qué lo caracteriza a usted? ¿La oración o quizás la queja? Algunos en medio de dificultades por ahí dicen, pero vos porque no estás en mi lugar, hay que estar en mi lugar. Y tristemente se viven quejando de todo y de todos, ¿no? Hasta por ahí en la casa, ya cuando saben que va a venir, es como que, no, ahí viene la tía, ya sabemos lo que es, por favor. Ojalá haya tenido un buen día porque si no es una cosa que no se puede creer, ¿no? Una amargura casi de forma constante que hasta ni cristiano parece. Y eso no debe ser así. ¿Le pasa a uno algo peor que a David? ¿Que su propio hijo lo está buscando para matar? Bueno, sí, podrá decir uno, bueno, aférrese a Dios como hizo él. O algo peor que a Pablo o que a Cristo. Por eso, hermanos,
en medio de sus muchas dificultades, ¿qué lo define a usted? ¿La amargura, la queja o la oración? ¿O la oración? Claro que sí, el creyente puede orar al Señor con confianza en medio de mucha oposición. Qué precioso que es ver a un hijo de Dios acudir al Señor en medio de sus problemas. ¿O no? Es algo tan dulce de ver, que no se arroja a la amargura o a la queja, sino que se aferra a Dios. En segundo lugar, ¿no? La segunda realidad que vemos es que en medio de la oposición, el creyente puede renovar su confianza en la persona de Dios, en su plan y promesas para orar, porque a veces estamos tan mal que no nos sale. Por eso tenemos que pensar en quién es Dios, su carácter, su plan y promesas, y ahí poder orar. Los enemigos de David estaban atacando su fe, su confianza en Dios, pero David no desmayó, no tiró la toalla, ¿sí? Fue a orar. Y sobre todo esta parte muestra una confianza en Dios tremenda, muy, muy interesante. Él tenía una confianza tremenda en Dios, en la persona de Dios, quién es Él, su carácter, en la relación que Dios tenía con Él, en el pacto que Dios había hecho con Él, el pacto davídico, ¿se acuerdan? En las promesas de Dios, en los planes que Dios tenía con Él. Y sobre todo me encantó que lo mencionaron en el momento de la alabanza. David confía en el cuidado personal que Dios tenía por él. Y Dios justamente contrasta mucho con las personas que buscaban su mal, su muerte, ¿sí? La ruina de David. Ellos ¿cómo son? Dice el versículo 7, perversos, malos. Pero Dios nada que ver. Y lo contrasta acá en el versículo 3, ¿qué dice? Mas tú, Jehová. O sea, pero vos, Señor, no. Otro, nada que ver, muy distinto a ellos. Muy distinto. Claro que sí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dios es un escudo alrededor de David. Esta es la primera figura que se usa. Son muchos sus enemigos, muchísimos ya vimos. Están acechando, están cerca, lo están rodeando, lo están sitiando para matarlo. Pero Dios justamente es un escudo alrededor de David, que lo protege. Es muy dulce esta figura. Dios era la única defensa que David tenía. En definitiva, era la única defensa que David necesitaba. Amén. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra David? ¿Quién contra nosotros? Dios es su protector personal y David sabe eso. Tiene paz en medio de esta situación. Trate de no olvidarse de lo que están pasando. Luego usa otra figura, le dice al Señor que Él es su gloria, eres mi gloria. Y piensen, ¿no? Un montón de personas estaban maltratando a David, lo estaban despreciando. Estaban atacando su fe, se estaban burlando, lo estaban buscando para matar. Ya ni lo consideraban su rey, se tuvo que escapar de su palacio de noche. Muchas personas estaban en su contra, desde personas insignificantes hasta nobles de Israel, príncipes, golpes y más golpes a su corazón, a su interior. Durísimo. Pero Él trae esto sobre la mesa y se predica a sí mismo. Se recuerda que Dios lo había elegido como rey en un primer momento. Que Él ni había buscado eso, sino que Dios por gracia lo llamó ahí, estaba cuidando ovejas y lo llamó para ser rey. Dios por gracia, sin merecerlo, le había dado gloria, honor y honra. Y le dio el reino y un montón de promesas relacionadas con el pacto de David, que ya lo vimos. Segundo de Samuel 7:8 dice, ahora sí pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo momento cuanto has andado.
Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. David sabía, más allá de la situación, su gloria, porque Dios se la había dado, estaba intacta. Estaba intacta. Dios es un escudo alrededor de David. La gloria de David está garantizada y además, dice el versículo 3, el que levanta mi cabeza, tú eres, oh Jehová, el que levanta mi cabeza. Esta imagen es fuertísima porque si ustedes se acuerdan, cuando habían huido de noche, ¿cómo iba David? Llorando, con la cabeza ¿cómo? Cubierta. El punto, hermanos, es que Dios es el que exalta. Dios. Al fin de cuentas, al final de todo, ni las personas ni las situaciones definen lo que realmente importa. ¿Quién define lo que realmente importa? Dios. Dios, claro que sí. Por eso confíe en el Señor, en su plan, en sus promesas, para poder orar. Para poder orar. Y acá un paréntesis también, ojo, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, yo sé que se va a solucionar todo porque Dios me lo prometió, porque Dios me lo prometió. Y a veces uno ve que Dios no prometió eso. Y la persona está aferrada a una supuesta promesa de Dios. Y es triste que eso pase. O la Biblia me promete, y cuando uno estudia bien el contexto de la Biblia no le está prometiendo eso, por lo menos en este tiempo, en este contexto. Cuidado con eso, porque aparte de frustrarnos porque Dios no va a hacer nada con eso porque Él no lo prometió y nos vamos a frustrar, es pecado. Se llama pecado de presunción. Es presumir que Dios me prometió algo cuando Él no prometió. Desconfiar de Dios es pecado de incredulidad, ¿sí? Pero creer en algo que Dios no prometió es pecado de presunción y tenemos que cuidarnos también de eso. A veces gente con buenas intenciones, ¿no? De querer que las cosas se solucionen. Es la promesa de Dios, y no, hermanos. A veces, muchas veces vamos a sufrir, ¿sí? Muchas veces. Cerramos ese paréntesis. Por eso es importante conocer bien quién es Dios. El plan de Dios para mí, que está revelado en la Biblia como creyente del Nuevo Testamento, ¿sí? Y las promesas que me corresponden, no las que yo pueda inventar. David está confiando en Dios, en su plan y promesas, y clama a Dios. Y Dios les responde, dice el versículo 4, desde su monte santo. Esto es muy notable, ¿no? ¿Qué pasa con este monte? Era el mismo monte donde Dios había ungido a David como rey, según el Salmo 2. ¿Sí? El Salmo 2 llama a los rebeldes que están conspirando contra el rey a que se rindan, que dejen a un costado la rebelión porque no hay chance de destruir los planes de Dios. Y David sabía muy bien esto, por eso ora de esta forma. David pudo haber sido expulsado de su palacio, pero su gloria estaba intacta todavía porque Dios se la había dado, Dios lo había honrado. Y no se olvidó David, a pesar de la prueba durísima que estaba pasando. Entonces, otra vez, hermanos, el creyente puede tener confianza pensando en Dios, en su plan y promesas, ¿sí? Para poder orar. Y aquí de nuevo la palabra Selah, para que reflexionemos. Y ya es obvio, ¿no? Es muy necesario que usted y yo todo el tiempo nos prediquemos a nosotros mismos la palabra de Dios. Aún en los momentos más duros tenemos que hacerlo, aunque ahí nos cuesta más, obvio, ¿no? O uno le sale todo fácil. No, claro que no. Pero ahí es cuanto más tenemos que hacerlo, para no desmayar y orar. Y orar para no desmayar también. Para recordar quién es Dios, cómo es Él, su carácter. Y no solo eso, sino también para recordar el plan de Dios, que al final va a ganar. Las promesas de Dios que tenemos en Cristo, todas esas bendiciones, todas las riquezas que tenemos
en Él, que a pesar de los sufrimientos que podamos tener, que son muchos, como estamos unidos a Cristo, somos las personas más bendecidas del mundo. Somos hijos de Dios. Es un montón. ¿Sabe lo que significa eso? Es una cosa que no se puede creer. Somos hijos de Dios. A pesar de todo nuestro pecado y nuestra maldad, Dios nos hizo sus hijos. Hijos de Dios, es algo de no creer. Y es probable, hermanos, que nos pueden hacer un montón de cosas a los demás. Un montón. Incluso hasta matarnos. Que veamos sufrir a nuestros seres queridos, quizás. Que se queden con nuestras posesiones. Pero esto un día se va a acabar. Es pasajero. Pero nada ni nadie puede quitarnos esta relación eterna que tenemos con Dios por medio de Cristo. Que es por gracia, que no hicimos nada para tenerla. Cristo, el Mesías. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, miembros de un reino eterno, inconmovible. Amén. Pero eso, hermanos, la clave de todo esto es estar en recordar, en conocer, ¿no? Y recordar quién es Dios, el plan de Dios, la agenda de Dios, que no es la mía. La agenda de Dios y las promesas de Dios, mayúscula, está con minúscula ahí. Saber qué promesas son para nosotros y cuáles no, y así poder confiar y orar, estar orando todo el tiempo. Fíjense ustedes, Romanos 8:17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, esto no es si va a pasar, sino puesto que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Precioso. Efesios 1:15, Pablo le dice a los efesios que está orando por ellos. ¿Con qué objetivo ora? Fíjese usted. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias, Señor. Y en tercer y último lugar, la realidad es que en medio de la oposición, el creyente puede confiar y orar por la salvación de Dios. Versículos 5 al 8. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sea sobre tu pueblo tu bendición. En esta parte David como que se anima, se reconforta en que Dios respondió a la oración de la noche anterior. Lo cuidó durante la noche y este detalle, entre comillas, es muy importante. No hay que pasarlo por alto. Dios sostuvo a David, lo protegió
Entonces como que ahora ora a Dios con una confianza renovada. Y ora por una liberación completa. Esto es muy significativo. Lo guardó la noche que pasó, que bueno, usted ya sabe, ¿no? Que parecía que lo encontraban y lo mataban. Y no. Él clamó, dice el verso 4, y Dios le respondió. Esto va en línea justamente con lo que pasó. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Fue tipo, ¿no? ¡Wow! Estoy vivo. Se habrá despertado, ¿no? Y se habrá palpado, ¿no? Sobreviví. Y es interesante también que David oró al Señor la noche anterior y pudo dormir. Durmió. Lo estaban buscando para matar un montón de personas, su propio hijo. Estaban muy cerca, lo habían echado de su palacio. Y así él pudo encomendar la situación a Dios y dormir. ¿Cómo confiar así en Dios, no? Que el Señor nos ayude. Esto a mí me confronta. Confiar así en Dios. No creo que haya sido así toda la vida de David, pero en este caso lo fue. Durmió. Y reafirma, ¿no? El versículo 6, animado, ¿no? Con coraje. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Y no es una hipérbole. Literalmente, miles y miles lo estaban buscando para matarlo. Pero como Dios estaba de su lado, pasó la noche. Sobrevivió lo que era improbable. Entonces ahora David, ¿no? Recobra ánimo y valor. Y esto lo impulsa a orar por la liberación completa. Dios está con David. Esa dulzura, ¿no? De saber que aunque está todo mal, Dios está. ¿Y eso qué hace? Lo llena todo. Usted sabe si ha pasado momentos terribles en su vida, cosas terribles, cómo Dios está ahí. Y usted sabe, ¿no? Que saber que Él está de una forma que uno solo entiende. Eso llena todo, sacia todo, nos asombra, nos quebranta sin dudas. Dios está ahí con David. Si usted pasó algo así, ¿sabe a qué me refiero? Versículo 7, levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y esta es la petición del Salmo, ¿sí? Hasta este punto no hubo peticiones en el Salmo. David contó varias cosas, contó lo que había orado la noche anterior, pero la petición del Salmo se hace en este punto y él ahora ora de día. Antes oró de noche, ahora ora de día. En primer lugar, David le pide a Dios que ¿qué cosa? Que se levante, ¿no? Levántate, Jehová. Notablemente es la misma palabra que se usa para referirse a lo que sus enemigos estaban haciendo con él, ¿se acuerdan? Muchos se levantan contra mí. Es la idea de como hacerle la contra, la guerra, como que lo estaban combatiendo. Bueno, David le pide a Dios que haga lo mismo, pero le pide que lo haga en su lugar, que lo haga por él. Si David en esta ocasión se levanta, si David no va a poder hacer mucho, ¿por qué? Porque son muchos, son un montón y él está cansado, no puede contra ellos, pero si Dios se levanta no hay dudas, la sublevación se termina, se cae. Y es lo que David le pide a Dios. Y no es perezoso, ¿no? David hizo hasta donde pudo, lo que le tocó hacer, lo hizo, pero él reconoce lo que no puede hacer por sus propios medios o con sus propias fuerzas. Y le pide a Dios, y así tenemos que hacer también nosotros. No ser perezosos, hacer hasta donde podemos, pero recurrir a Dios cuando es obvio que no podemos. Recurrir a Él en lo que no podemos hacer y acudir al Señor con humildad. ¿Sí? Humildad, una oración humilde, pidiendo el favor a Dios, no como exigiéndole un montón de cosas. Humilde a Dios. En segundo lugar, le pide a Dios que lo salve. Otra vez, justamente, lo mismo que sus enemigos le habían dicho que Dios no iba a hacer con él, el versículo 2.
La palabra para este sálvame es yaya en hebreo, que significa salvación, pero no en un sentido del alma o espiritual, no. En el libro de los Salmos, cuando usted ve salvación, no se refiere a una cuestión espiritual, sino que se refiere a una liberación de parte de Dios, un socorro, para que Él haga justicia. Entonces, Él está pidiendo a Dios que lo libere, mira hacia adelante, porque sobrevivió la noche, y Él le pide a Dios, bueno, líbrame totalmente, Señor. Le pide a Dios que hiera a sus enemigos en la mejilla y que quebrante los dientes, ¿no?, de los perversos. Y es notable porque lo hace en tiempo pasado esto, ¿no? Pero no había pasado todavía. Le está pidiendo a Dios que lo haga. Y esto es muy común en los salmos de lamento. El salmista está tan seguro de lo que va a pasar que lo escribe en tiempo pasado, como si ya hubiera pasado. Y es así, en medio de la oposición, el creyente puede confiar y orar por la salvación de Dios. Es así. Y no es literal, ¿no? Dios no es que va a ir uno por uno a todos los enemigos de David y le va a dar en la mejilla o le va a romper los dientes. No, sino que se refiere a la liberación. Dios va a dejar sin efectos, es la idea, las acechanzas de los enemigos, ¿no? Usted piensa en una bestia feroz a la que le sacaron los dientes. ¿Qué puede hacer? Nada. Bueno, es la idea. Y finalmente termina con un voto de confianza a Dios, ¿no? Termina alabando a Dios. Versículo 8. La salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo tu bendición. Precioso, la misma salvación que hablamos antes, la liberación, la bendición de Dios, la protección de Dios. Como dijimos antes, ¿qué somos si Dios no nos bendice? Nada. ¿Qué somos sin la bendición de Dios? Nada. Y aunque los enemigos de David lo habían hecho personal, lo estaban buscando a él para matarlo, David no lo hace personal y piensa en el pueblo, piensa en los demás. Esto es precioso. Ora para que Dios los bendiga y note usted que él no dice mi pueblo, sino que dice tu pueblo. Él es el rey, pero él humildemente reconoce que es el pueblo de Dios, piensa en sus hermanos y ruega por la bendición de ellos en este momento tan difícil. No está ensimismado, ¿no?, con su problema, que era terrible. Y bueno, ¿no?, que los demás se arreglen, porque yo ya tengo demasiado. No, confía en Dios. Descansa en Dios plenamente a tal punto de pensar en los demás y orar por la bendición de Dios sobre ellos. Un creyente también ora a Dios por los demás, incluso en medio de mucha oposición, muchos problemas personales. Y termina con Selah también, ¿no? Aquí también podemos terminar, reflexionar e ir terminando ya. Ya terminamos, ya falta poco. Y lo loco de todo esto, por decirlo de alguna forma, es que Dios preparó que simplemente Usai esté como consejero de Absalón y le dé un consejo distinto y ya. Así se salvó David. ¿O no? Y eso bastó para que David no muera. De forma casi imperceptible, podríamos decir. ¿No? Como uno dirá, bueno, pero eso fue casualidad. No fue casualidad, fue Dios. Dios preparó que sea así. Y esto, ¿no?, que parece de casualidad, el término bíblico para esto es de forma providencial. Providencial. Y así muchísimas veces Dios nos salva a nosotros, nos libra. Así. Así opera Dios la mayoría de las veces. Claro que sí. Los milagros, ¿no?, las cuestiones sobrenaturales son menos frecuentes. Y está bien que sea así. Porque si los milagros pasaran todo el tiempo, dejarían de ser milagros, ¿no? ¿O sí? Claro. Pero tampoco el obrar providencial de Dios debe dejar de asombrarnos. Tampoco. Porque el Señor es precioso y está tan presente cada momento.
Ese es nuestro Dios, el que tiene cuidado de nosotros. Para entender la diferencia, ¿no?, entre algo providencial y milagroso, imagínese usted, ¿no?, una ilustración un supuesto, estamos pensando ir a hacer evangelismo a una plaza. Y hace un montón de meses que estamos preparando, y justo vemos en la semana que el pronóstico dice que va a llover. Y va a llover justo ahora. Algo milagroso sería que nosotros oráramos y que Dios obrara de una forma que llueve en todos lados menos en la plaza donde vamos a ir. Pero al punto de que uno saca el pie de la plaza y se moja. Lo vuelve a meter y no se moja. Eso sería algo milagroso, ¿sí? Algo providencial sería bueno que oráramos y Dios hace que los vientos cambian y de pronto no llueve en San Justo o en Buenos Aires. Eso es algo providencial. Y así obra Dios la mayoría de las veces, providencialmente. Por ejemplo, nos están haciendo la contra mal en el trabajo y justo Dios hace que la persona que iban a contratar en nuestro lugar para echarnos, no le gusta el trabajo, consigue otro mejor y se va. ¿O no? Son ejemplos, ¿no? O el que nos hace la contra, le ofrecen otro trabajo mejor y se va y no nos molesta más, no nos oprime más. O Dios también puede hacer que dejemos ese trabajo y nos consigue otro para que podamos sostenernos y a nuestros seres queridos. Y es el obrar de Dios. Muchas cosas, o nos libra de un peligro, un accidente. Si tú hubieras estado 1 metro más acá, tú hubieras muerto. Y no. ¿Por qué? Porque Dios obró providencialmente. Y así todas las cosas que a ustedes seguro se les están ocurriendo que pueden pasar o que pasaron en sus propias vidas. El obrar providencial de Dios. Y tener estas experiencias con Dios, ¿no?, donde uno sabe que Él fue el que obró. Que uno lo sabe, que uno se lo cuenta a los demás y los demás no te entienden. Y está bien que no te entiendan porque vos lo viviste con Dios, que vos sabés que no pudo ser de otra forma. Vos lo sabés en tu corazón. Bueno, de alguna forma misteriosa, según el Salmo, estas cosas avivan nuestra fe, nuestra confianza en Dios, entre otras, claramente, para seguir confiando en Él y orar por lo que va a venir. Si Él es mi ayudador y hasta acá me ha ayudado, ¿por qué va a cambiar? De aquí en adelante no va a cambiar. Él es el mismo, es la conclusión. Entonces, en medio de la oposición, el creyente puede orar, puede confiar y orar por la salvación de Dios. Y para ir terminando, vamos a ver algunas aplicaciones finales. Hermano, por favor, tenga bien presente que el plan de Dios no puede ser frustrado por este mundo. Amén. Ni por nada, ni por nadie. Por más malo que sea, por más poderoso que sea, no puede frustrar el plan de Dios. Entonces podemos acudir al Señor con confianza, pidiéndole por salvación, liberación y someternos a su voluntad. Y la clave para confiar en Dios de esta forma tan profunda viene de que uno conozca personalmente a Dios. ¿Quién es Dios? Su plan y promesas, su cuidado por los suyos. Y esto viene en gran medida por la experiencia personal en la oración. Una experiencia personal en la oración con Dios. No un hito en la vida de uno tremendo, no, sino algo de todos los días. Habitual, constante, de usted teniendo comunión con Dios. Nadie va a hacerlo en su lugar, en el lugar de uno. Uno mismo tiene que experimentar a Dios de forma personal. El apóstol Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:31. Nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Entonces tenemos que enfocarnos en la oración y perseverar. Experimentar el poder de la oración cada vez más y más. Y para esto necesitamos perseverancia, no es algo que un día, me predicaron el Salmo 3, ¿no? Y el envión me dura hasta el miércoles o martes. No. Constancia, perseverancia, orar a solas, orar con hermanos. Qué lindo que es orar con hermanos.
Y en este punto, ¿no? Aparte de David, también podemos pensar en un montón de personas que a lo largo de la Biblia y de la historia confiaron en Dios, se pusieron a orar y Dios los salvó. Podemos pensar en Pablo, ¿no? La cantidad de cosas que sufrió. Terrible, pobre hombre. Terrible, la Biblia es bastante explícita de todo lo que le pasó, toda la oposición que tuvo, fue terrible. Peligro fuera, peligros dentro. Enemigos fuera, enemigos dentro. Muchos de ellos lo querían matar, como aquella vez, ¿se acuerdan del libro de los Hechos? Que un grupo de hombres se había complotado para que cuando iban en el viaje lo encontraban y lo mataban. Y justo un sobrino ahí de Pablo, no sé qué hacía ahí, escuchó todo y fue y le contó a Pablo y se salvó. O mismo, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, Pablo, sufriendo por el Evangelio, y le escribió esto a los filipenses, mire, Filipenses 1:19. Porque sé que por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada será avergonzado. Antes bien con toda confianza, ¿ven? Como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Ven? Fe tan sólida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Precioso. Pablo confiaba que Dios le iba a liberar. De alguna forma, él no sabía qué iba a pasar específicamente, a ciencia cierta, pero confiaba que Dios le iba a liberar de alguna forma u otra, quizás llevándole a su misma presencia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios era su libertador, su salvador. Y en esto está pensando Pablo, está orando. Y otros también están orando por él, ¿no? Decía así el versículo 19. Los filipenses estaban orando por él, qué dulce. O también ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando Pablo oró que Dios le quitara el aguijón de su carne. ¿Dios le respondió como él quería? No. ¿Qué le dijo? Que le baste su gracia porque justamente su poder se hace más bello en la de nuestra debilidad. La salvación de Dios, la liberación de Dios. Entonces, hermano, sea cual sea la situación que usted esté pasando, ore a Dios. Refúgiese en Dios como su Salvador, como su libertador. Él lo va a salvar, Él lo va a liberar. No sé de qué forma, no sé. Ni usted se imagina cómo lo va a hacer. Probablemente no lo va a hacer como usted piense, como usted quiera. Pero lo va a hacer, sin dudas que lo va a hacer. Y recuerde esto, la verdadera libertad es la libertad que solo Dios da. La que Dios da. Y si usted descansa en Él, ora a Él, confía en Él, va a ver que cuando ocurra, cuando Dios lo libere, fue muchísimo mejor de lo que usted pensó o soñó. Que va a decir, wow, mirá, si hubiera sido como yo quería, así hace Dios. Pero tenemos que tener esa paciencia para esperar eso. También esto, hermano, nos hace sin dudas pensar en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En aquel entonces la mayoría lo rechazó como su rey, ¿se acuerdan? Estaban buscando para matarlo todos en Israel y eligieron seguir a los líderes que planearon el asesinato del Señor, que conspiraron para matarlo. Lo traicionaron, incluso poco tiempo después de la traición tan grande de Judas, todos lo abandonaron. Se quedó solo, pero él se aferró a Dios en oración. David tenía a sus familiares, sus soldados y sus siervos, pero nuestro Señor se quedó totalmente solo. Pero él se aferró a Dios en oración. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy y oro allí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velen, subraye, y oren, para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Si el Hijo de Dios, hermanos, Dios mismo, el Mesías, tuvo tanta oposición, así va a ser con nosotros. Porque así Él prometió que iba a ser con los que lo seguimos. La vida cristiana, hermanos, no es para los que no quieren sufrir. Es una vida llena de sufrimientos. Por eso, hermanos, como hizo David, como hizo Pablo, como hizo Cristo mismo, tenemos que volvernos a Dios en oración, derramar en oración nuestro corazón a Dios, en lamento a Dios, ¿por qué no? Pero por favor, que ese lamento también esté cargado, lleno de expresiones de alabanza, de confianza. Por quién es Dios, por quién es Él, su plan, sus promesas, el cuidado que tiene por nosotros, cómo nos bendijo en Cristo. Podemos orar a Dios en medio de mucha oposición para tener salvación. Y mi amigo, si usted todavía no tiene a Cristo, si todavía no es cristiano, todavía no es salvo. Y eso es terrible. Dios no es su Padre. Por ahora no es su Padre. No ahora. Entonces, primero, ¿no? Antes que nada, para que usted pueda refugiarse en Dios como Padre, tiene que refugiarse en Cristo como su Salvador. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino a Dios porque Él es la verdad de Dios y la vida de Dios. Usted necesita nacer de nuevo, convertirse en un esclavo de Cristo por amor, recibir el perdón de pecados, la vida eterna. Imagínese usted poder irse a dormir tranquilo, que Dios ya perdonó todos sus pecados. ¿Sabe cómo va a dormir? Va a redescansar. Piense en eso, va a dormir como un angelito. Pero usted no puede ponerse en autoconexión con Dios. Nadie puede, no puede. Por eso Dios vino. Amén. El Hijo de Dios se hizo hombre, vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, a diferencia nuestra, perfecta, intachable. Y en ese estado totalmente de pureza murió por nosotros en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, como nuestro sustituto, recibiendo toda la ira que sus pecados y los míos merecen. Nuestro sustituto, sacrificándose por nosotros, pagando el precio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero no quedó ahí. Luego que murió lo enterraron y al tercer día resucitó. Resucitó el Hijo de Dios, lleno de potencia, de luz, de majestad y de gloria, confirmando que Él era quien decía ser, que no era un mentiroso, que no era un loco, no, sino que Él era Dios mismo, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ofrece perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que sea su discípulo, a todo aquel que lo sigue, sin importar que los costos o las consecuencias lo frenen. Si usted se arrepiente de su pecado y confía en Él y son en Él, Dios ya prometió darle perdón de pecados y vida eterna. Amén. Oramos. Señor, gracias por su palabra. Ruego que la bendiga, que sea de estímulo y ánimo a mis hermanos a perseverar, a ser fieles en medio de la mucha oposición, de las muchas dificultades que estén atravesando. Y ruego por aquellos que aún no le conocen, que hoy sea el día de
de su perdón y salvación. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.